La libertad de expresión es el derecho a decir lo que uno quiera sin limitación alguna, a través de cualquier medio o forma de comunicación, sin ser sujeto a ser perseguido o acusado por ello. La libertad de expresión solo cobra sentido cuando permite que se digan cosas que no nos gustan o quisiéramos que no se dijeran. Principalmente el valor de la libertad de expresión reside en poder decir lo que unos no quieren que se diga. En México se instauró el Día de la Libertad de Expresión el 7 de junio de 1951 por el presidente de la República, Miguel Alemán Valdés. Y desde entonces hasta el día de hoy, los mexicanos tenemos pleno derecho de ejercerla, la cual pierde su razón de ser cuando solo se puede decir lo que los grupos en el poder deciden lo que es correcto y lo que no, teniendo el poder de castigar a quien diga lo contrario, como fue durante el periodo neoliberal. No se necesita libertad de expresión para que unos digan lo que quieran escuchar terceros. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que él ha sido el presidente más ofendido y vilipendiado desde el presidente Madero. Y esto ha sido por la avalancha de improperios y diatribas proferidas principalmente por comentaristas de medios de comunicación y líderes de grupos de oposición como Diego Fernández de Ceballos, que acaba de decirle al presidente que no es lo mismo un animal político que un político animal. Ha dicho también que es un miserable, demagogo y mesiánico, un sinvergüenza de tiempo completo, un bribón, tartufo, pandillero, rufián y sinvergüenza, entre otras cosas. Héctor Aguilar Camín, destacado periodista, escritor e historiador, inclinado siempre a apoyar a los partidos que están en el poder, como ha sido el PRI y el PAN, ha llamado al presidente pendejo y petulante. Cabe recordar que la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a la editorial Nexos, de la cual Aguilar Camín es director, por un plazo de 2 años, debido a que falseó información para un contrato de publicidad con el Instituto Mexicano del Seguro Social hace un par de años. De ahí su enojo con el presidente de la República. Otro personaje de este circo mediático es el empresario Gilberto Lozano, el hombre que quiso dar un golpe de Estado a Andrés Manuel López Obrador y supuesto líder del grupo Frena, quien le ha dicho al presidente: ¿qué estás haciendo? Lárgate, o eres pendejo esclerótico y senil. El mismo Lozano lanzó un llamado a los mexicanos pidiendo le entregaran la cabeza de López Obrador en una charola, incitando a un magnicidio. Loret de Mola, el comunicador que jamás ha hecho periodismo, resulta el retrato vivo de lo más nefasto de la cultura del pirrurismo, que jamás ha enfrentado consecuencias, ni se hace responsable de sus acciones perniciosas. También representa la corrupción de los regímenes neoliberales. Muchos otros comunicadores y tuiteros, como José Manuel Chumel Torres, Pedro Ferriz Ijar y Broso, lanzan sus ofensivas en contra del presidente creando la percepción de tener muchos seguidores y para empoderar con esa supuesta influencia y aprobación a un público fantasma, otro jugoso negocio de la manipulación mediática. Lo que están pretendiendo hacer quienes integran la oposición al mandatario es lograr un golpe de Estado blando, sin usar violencia desmesurada, sin tener que imponerse por la vía de las armas, de los ejércitos o de la policía de manera brutal. Esto implica hacer campañas de miedo, de criminalidad, exponer casos que escandalizan y conmueven a la opinión pública para decir:
La culpa es del presidente y todas las medidas del gobierno han fracasado. Como ejemplo de esta estrategia está el Partido Acción Nacional y empresarios como Claudio X González, dueño de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y también fundador y cabeza de la organización más rancia de la derecha mexicana, Sí por México, conformada por más de 100 organizaciones que incluyen grupos conservadores como Magna Coalición de Líderes Pro Vida, Red de Líderes Católicos, Fundación Carlos Abascal y el Instituto para la Asistencia e Integración de la Familia. No se quedan fuera en estos grupos de choque altos jerarcas de la Iglesia Católica. La estrategia de desprestigio que impulsan algunos medios de comunicación como Reforma, El Universal y Televisa, y comunicadores como Pedro Ferriz de Con, Carlos Loret de Mola o Joaquín López Dóriga, o figuras del espectáculo como Eugenio Derbez, Laura Zapata o Héctor Suárez Gómez, tiene pocas probabilidades de ser efectiva por la propia poca credibilidad que tienen dichos actores políticos y empresariales. Bien decía Diógenes de Sinope, que buscaba hombres honestos. Esto lo dijo en el año 404 a.C. y decía: el insulto deshonra a quien lo infiere y no a quien lo recibe. En otras palabras, quien insulta no daña la honra de terceros, sino solo la de sí mismo. Quien recurre al insulto es porque obviamente carece de argumentos y con ello le da la razón a su interlocutor. Como corolario de lo anterior, quien insulta carece de la virtud de la humildad, pues no quiere reconocer que no posee argumentos para debatir. Y como bien decía Voltaire, podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte el derecho que tienes de decirlo. Frase que exalta el valor del respeto y la tolerancia. Además del derecho a la libertad de expresión, marca los cimientos para una sociedad democrática.